Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu hadivrei hatorah haderech Yeshua bemashiach Yeshua. Bendito eres tú, Padre Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de la Torá a través del camino de salvación en Yeshua, en el Mesías Yeshua. Hoy nos convoca la Parashá Shemini, que comienza con Levítico en el capítulo 9. Y Shemini justamente significa octavo, porque comienza la Parashá con el versículo 1 que dice: y fue en el día octavo que Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y esto tiene una correlación con la Parashá anterior, que termina diciendo, en el versículo 35 del capítulo 8 dice: a la puerta pues del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Esto simboliza esos 7 días de purificación que debían tener los sacerdotes, y a través de los cuales debían ser santificados y podían expiar sus pecados y podían ser limpiados. El capítulo 9 de Levítico nos habla justamente de esta expiación, nos habla justamente de esa limpieza a través de los sacrificios y esa relación que tiene con el sacerdocio levítico, que finalmente fue terminado por la desobediencia del pueblo. Aquí nos correlaciona con dos secciones que son Primera de Reyes 2, 3 al 4. Y leo: guarda la ordenanza de Yahweh, tu Elohim, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moshe, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello en que te tornares, para que confirme Yahweh la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltaré a ti, varón del trono de Israel. Estas son las palabras que dedicó David, sus últimos mandatos, a su hijo y proclamado rey Salomón. Estos fueron los días de David. Dice: reinó David sobre Israel 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Esto nos aclara cómo ese reinado del que habla nos refiere a nuestro Mesías, porque ese sería el varón que estaría en el trono de Israel. Y leemos en Ezequiel 43:27. Y leo antes, dice: Hijo del hombre, así ha dicho Yahweh, estas son las ordenanzas del altar el día que será hecho para ofrecer sobre él holocausto, para esparcir sobre él sangre. Darás a los sacerdotes levitas, que son del linaje de Sadoc, que se allegan a mí, dice Yahweh, para ministrarme un becerro de la vacada por expiación. Tomarás de su sangre, pondrás en los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del área, en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. El segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación. Purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabares de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto o un carnero sin tacha de la manada. Los ofrecerás delante de Yahweh. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Yahweh. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío, cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada, un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días expiarán el altar, lo limpiarán y ellos henchirán sus manos
holocaustos. Eso es para limpiar el altar, esos 7 días. Pero después dice, acabados estos días, el 8º día en adelante sacrificarán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestros pacíficos, y me seréis aceptos, dice Yahweh Elohim. Por lo tanto, estas expiaciones son para la purificación no solamente del altar, sino también de los seres humanos. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que no necesita de estos sacrificios. Y esto está en Hebreos 5 del 1 al 3. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en el que a Yahweh toca para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se puede compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza. Por causa de ella debe, como por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Debía purificarse, debía ofrecer sacrificios este sumo sacerdote. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Elohim, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según la orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Consumado, vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Nombrado de Elohim, pontífice según la orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho por decir, dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Debemos saber cuáles son estos primeros rudimentos de la fe para poder seguir entendiendo. Dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante en la perfección, no echando otra vez el fundamento, que es arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la fe en Yahweh, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto haremos de verdad si Dios lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron la buena palabra de Yahweh y las virtudes de este siglo venidero, de este nuevo reino, el reino de Dios, el reino del Mesías, el reino mesiánico, que comenzó justamente con la llegada de nuestro Salvador, Yahshua Mashiach, y su sacrificio enorme en la cruz. Entonces leemos un poco más sobre este Melquisedec. Era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham donde la derrota que tuvo de los reyes, y lo bendijo. Esa es la derrota de esos 5 reyes que eran reyes paganos. Dice, el cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio diezmos. Primeramente él se interpreta rey de justicia. Él luego también dice rey de Salem, que es rey de paz, porque Salem es Shalom, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Mirad pues cuán grande fue este, el cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos, dice. En el número 6 de este mismo capítulo 7 dice, mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto está en Hebreos 7:6. Dice, sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Por lo tanto, él es mucho más, porque es mucho más que cualquier sacerdote.
Dice, aún más manifiesto es, si esa semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indisoluble, de la vida espiritual. Ese es nuestro sumo sacerdote, Yahshua Mashiach. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Esto está en Salmos 110:4, para el que lo quiera buscar. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, la Torá, mas hízolo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Yahweh, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, cierto, sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que lo dijo, que fue Yahweh. Juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec, refiriéndose al Mesías, al Mashiach. Dice, tanto de mejor testamento es hecho fiador Yahshua, Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer, claro, porque eran mortales. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá, la ley, constituye sacerdotes flacos, hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este es nuestro sumo pontífice. En el capítulo 8 dice, la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que Yahweh asentó y no el hombre, porque no necesita Dios que nadie le haga una casa, porque Él ya tiene un sumo pontífice, Él ya tiene un santuario perfecto celestial, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la Torá, según la ley, los cuales sirven de bosquejo, son la sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moshe cuando había de acabar el tabernáculo. Dice, mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuánto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar del segundo, porque respondiéndolos dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, dice el Señor, consumaré para con la casa de Israel, para con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Elohim, ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Dice, esto está en Jeremías 31, del 31 al 34.
porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece y cerca está de desvanecerse. Tenía también el primer pacto reglamentos de culto, santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas, la mesa, los panes, y lo llamaban santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llamaban el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, y lo que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice, y una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando esto a entender que el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes sacrificios y no podían hacer perfecto cuanto a la coincidencia al que servía con ellos, consintiendo solo en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, los santifica para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moshe todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo, tomando la sangre de becerros, de los machos cabríos, agua, lana, grana, hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso era necesario que Él fuera sacrificado, porque de esa manera quitó nuestros pecados. Fue necesario pues que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, porque las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos, deben ser, ¿no? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Yahweh. En Marcos capítulo 7, del 1 al 23, ya nos explica Cristo cómo el pueblo, los mismos fariseos y los escribas, los mismos líderes religiosos, fueron y quisieron ir
y llevar al pueblo en ignorancia a traspasar más allá del mandamiento y exigir cosas que no estaban demandadas por Yahweh. Dice, y se juntaron a él fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, o sea, sin hacerse el netilat yadayim, es a saber, no lavadas, los condenaban. Los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos, muchas veces si no se lavan las manos no comían, ¿no? Y volviendo a la plaza, si no se lavaren no comen, y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, los jarros, los vasos de metal, de los lechos también. Y preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de jarros, vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición, porque Moshe dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Vosotros decís: basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, es don mío para Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, este mandamiento nos exige ayudar a nuestros padres en su situación de ancianidad, cuando necesitan de nosotros, sostenerlos también económicamente, ayudarles en su necesidad. Y dice: invalidando la palabra de Yahweh con vuestra tradición que disteis, muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo: oídme todos, entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar más lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esto es lo que dice y se refiere también a las leyes alimenticias. Llevaban el tema de la alimentación a extremos, pero existe una ley en la alimentación que es importante recibir y respetar, porque lo peor que hay para el hombre, lo más contaminante, es lo que sale de la boca del hombre. Pero también nos ayuda a entender esto, el saber qué asimilamos en nuestro cuerpo y respetar nuestro cuerpo como si fuera un templo de Dios, porque de esa forma también respetamos que estamos aquí de prestado. Y esto nos habla la parashá de hoy, que es el capítulo 11 de Levítico. Y dice: y habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis, de todos los animales que están sobre la tierra, de entre los animales de todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumía, este comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumían y de los que tienen pezuña: el camello, porque rumía, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumía, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. La liebre, que rumía y no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. El puerco, porque tiene pezuñas, pero no rumía, lo debes tener por inmundo. La carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundo. Esto comeréis de todas las cosas que estáis en las aguas, todas las que tienen aletas y escamas, en las aguas del mar, en los ríos, aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en el mar,
ni en los ríos. Así de todo reptil de agua, de toda cosa viviente que está en las aguas, no tendréis, por ellas las tendréis en abominación. Os serán pues en abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas o escamas en las aguas tendréis en abominación. De las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, y serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el esmerejón, el milano, el buitre, según su especie, todo cuervo según su especie, o sea, todos los cuervos, todas las especies de cuervo, todas las especies de buitres, el avestruz está prohibido, la lechuza, el laro, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el cisne, el onocrótalo, el herodión, el caradrión, su especie la bubilla, el murciélago, el reptil alado que anduviere en 4 patas, tendréis por abominación. Empero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus pies para saltar sobre ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta según su especie, las langostas según su especie, el aregol según su especie, el agab según su especie. Todo reptil alado que tenga 4 pies tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Cualquiera que llevare de sus cuerpos muertos lavará sus vestiduras y será inmundo hasta la tarde. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo, y de todos los animales que andan en 4 pies tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. El que llevare sus cuerpos muertos se lavará sus vestidos, será inmundo hasta la tarde. Habéis de tenerlos por inmundos. Todos tendréis por inmundo a los reptiles que van arrastrando sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el lagarto, el caracol, la babosa, el topo. Estos tendréis por inmundos de todos los reptiles. Cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la tarde. Todo aquello sobre que cayere alguno de ellos después de muertos serán inmundos. Así vaso de madera como vestido, piel, saco, cualquier instrumento con que se hace obra será metido en agua e inmundo hasta la tarde. Así será limpio toda vasija de barro que cayere alguno de ellos, todo lo que estuviera en ella será inmundo y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come, sobre la cual viene el agua de tales vasijas, será inmunda, y toda bebida que se bebiere será de estas vasijas inmunda. Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos será inmundo, el horno o hornillos derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente, la cisterna, donde se recogen aguas, serán limpias, mas las que hubieren tocado sus cuerpos muertos serán inmundos. Y si cayere de sus cuerpos muertos sobre alguna simiente que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la simiente, cayera de sus cuerpos muertos sobre ella, tendréisla por inmunda. Y si algún animal que tuvieses para comer se muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde. El que comiere de su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que sacare su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación y no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho, todo lo que anda sobre 4 o más pies, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, pues que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Vosotros por tanto santificaréis, seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto, para haceros por Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Él se refiere a nuestra salida de Egipto y a la liberación física, y nuestra salida del Egipto espiritual es a través de Cristo, y son estos 2000 años de reinado mesiánico. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, entre animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Porque todo
todo puede ser hecho, todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica, no todo nos beneficia en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y hay una correlación aquí que dice: tendréis por inmundos los reptiles que van arrastrando sobre la tierra. Esto está en Isaías 66:17. Porque Yahweh juzgará con fuego y con espada a toda carne, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Dice: los que no se santifican, los que se impurifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco, la abominación, el ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes. Esto es lo que habla sobre cómo será, cómo es este fuego, porque el fuego no es solamente el fuego que consume la madera, sino también es el fuego de la mente y es el fuego espiritual. El fuego de la mente es un fuego que arde también y que consume a través de los malos pensamientos o de los buenos pensamientos. Y si es un fuego purificador, es un fuego que no consume, que no quema, que no destruye la carne. Y ese fuego que es consumidor, ese fuego que es destructor, es un fuego que se produce a través de qué combustible le echamos al cuerpo y también qué combustible le echamos a nuestra mente, qué cosas combustionan en nuestra mente, qué conexiones hacemos en nuestros pensamientos, y a través de esa mente limpia, de ese templo limpio que es nuestro cuerpo, podemos purificar nuestro corazón y podemos permitir que Él habite en nosotros. Esa es la limpieza de los recipientes y es lo que Él pretende, es lo que Él busca que nosotros hagamos. Y cómo el Espíritu Santo nos lee y nos sabe exactamente lo que pensamos, lo que sentimos. Es contado en la historia que se habla en Hechos capítulo 5, del 1 al 11, dice: mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Yahweh, a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu de Yahweh? He aquí a la puerta los pies del que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Porque uno puede engañar a un hombre, pero nunca al Espíritu de Yahweh. Y aquí está la historia también que tiene una gran correlación con esta en la parasha de hoy, que está en el capítulo 10, que nos habla de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y dice: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh que los quemó, y murieron delante de Yahweh. Y esto explica cómo no debemos ir tampoco más allá del mandamiento, porque lo que ellos quisieron hacer es quemar un fuego que él nunca les había mandado. Y de esa manera
fue como Yahweh los quemó, los taló, los cortó en ese instante. Y lo increíble de esta historia, además de ese castigo, de ese juicio fulminante, es la reacción de Aarón. Dice: entonces dijo Moshe a Aarón: esto es lo que habló Yahweh, diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, y su silencio fue completamente profundo. Fue un silencio del alma. No expresó ningún sentimiento, ningún pensamiento, ninguna emoción. Fue un absoluto silencio, porque él realmente sentía ese temor por el Creador y entendía que ellos debían ser santificados y que él no era nadie para juzgar el plan del Creador. Por lo tanto, su silencio fue absoluto en mente, en corazón y en espíritu. Y es esa aceptación absoluta lo que le permitió seguir viviendo y lo que le permitió entender y estar en esa postura, en esa situación de sacerdote, de sumo sacerdote, de esa gran responsabilidad que tenía frente a todo el pueblo de Israel. En 2 Corintios 6, del 14 al 18, y reza: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué concierto el templo de Yahweh con los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Elohim dijo, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Elohim de ellos, el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto está en Isaías 43:6, Isaías 52:11, para el que lo quiera buscar. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Yahweh. Y esta es la promesa y esta es la limpieza, porque habla en su primera epístola, Pedro, en el capítulo 1:3, dice: bendito Yahweh, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no pueda contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Yahweh por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en los finales tiempos, en los postrímeros tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza. El fuego de la prueba para nuestra fe, como el oro, es la prueba, justamente. Ese es el fuego es la prueba, es la tribulación, es la prueba. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual, creyendo, aunque el presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado,
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe, la salvación de nuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, o sea, sin ley, sin Torá, sino como aquel que os ha llamado, que es santo, sed también vosotros santos, apartados, en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, o sea, sed apartados, porque yo también soy apartado. Si invocáis por Padre a aquel que es sin acepción de personas, que juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, desde Bereshit, desde antes del principio. Ya estaba ordenado Cristo para estos tiempos, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Yahweh, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Yahweh, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, de la espiritual, de la eterna, por la palabra de Yahweh, que vive y permanece para siempre. Él es la palabra que nos da vida eterna. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba, la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Shalom.